Buenos días tengan todos. Hoy, 3 de mayo de 2019. Traigo también hoy una pequeña práctica donde se confirma una situación en la palabra de Dios que es la negación de muchas cosas que está haciendo la religión hoy en día en cuanto a la palabra de Dios. Cuestión de que están negando el proceso o la afirmación de Dios en su palabra. Si la Iglesia Católica, que se entiende ella se entiende que es la madre de todas las iglesias evangélicas, y en esto no se equivoca, porque en realidad ellas son sus hijas, conforme a la profecía dicha en Apocalipsis. Y yo digo, o yo les digo, que si ellos presentan a la palabra de Dios, la que predicó a Mashiach, el que le llaman Cristo, le cambiaron, pero él sigue siendo a Mashiach, el hebreo. Él no es romano, ni tampoco griego, que tiene mucha cuestión con la palabra, la filosofía griega y eso, y se van de la filosofía de Dios. Si ellos, que dicen que predican a Mashiach, ¿por qué no hacen lo que a Mashiach ordenó? Eso es un problema grande que tiene de equivocación la llamada Iglesia Católica. Por eso es que lo que se dice en Apocalipsis sobre la madre de las fornicaciones, no hay ninguna equivocación. Es aquellos que presentan mal el fundamento de la palabra de Dios en Mashiach. Porque Mashiach, como dije en San Juan 7:16, él no predica su propia palabra como hizo Pablo, que predicó su propia palabra. Porque él lo dijo claro, no dice el Señor, esto lo digo yo, así dice Pablo en varias ocasiones. Y eso es una cuestión que no está clara. Y por eso es que hay que escudriñar la Escritura, porque a Mashiach lo ordenó para entender claro todo lo que se hace distintamente a lo que Dios ordenó. Y no se puede uno apoyar porque algún hombre, aunque haya sido inteligente en los evangelios de Dios, haya predicado a sí mismo. No se puede uno apoyar en eso. Tiene que apoyarse uno en lo que está planteado según el Señor planteó. Hay una cuestión cuando Dios da la tabla de los mandamientos y habla de las imágenes, de los ídolos, que no se deben hacer iconios, porque todo eso es una falsedad. Y hay una explicación en ese libro de la Biblia, Vida Plena. La Vida Plena, que está informada, su traducción por la Biblia oficial católica, la Nácar Colunga. Esto, ahí hay una explicación que demuestra, como a Mashiach le decía a los fariseos hipócritas, hay una versión ahí que juzga la hipocresía
de lo que están predicando hoy en día contra la palabra de Dios. Creyendo, sí, están creyendo en Dios, pero hay una diferencia. Nosotros creemos a Dios y ustedes creen en Dios. Una cosa es creer en y otra cosa es creer a. Hay que ver gramaticalmente la palabra, porque el Señor dijo a Mashiach, dijo, ni una jota ni un tilde, le habló de la gramática ahí. Y debemos especificar puntos y todas las comas y todo lo referente a la palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo 20 de Éxodo, el verso 4, sobre lo que estoy esbozando. Lee ahí, Noé. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Oca, no te harás imagen. En primer lugar es que no hay que hacerla de ninguna forma. Esa es la orden para el hombre. Y no podemos pensar que porque Dios hizo, yo también voy a hacer. Usted no es Dios. Señor Papa, usted no es Dios. Para llenar los templos de esas filigranas de ídolos de todo tipo, de lo que está arriba en el cielo. A Mashiach, ¿dónde está? Elías, ¿dónde está? El que dice en español es Elías. No podemos creer en cosas que están sobre la tierra, ni bajo las aguas, en ningún tipo de animal, ni persona alguna, ni hacer imagen, y no hacer imagen mucho menos de Dios, ni de Mashiach. ¿Por qué esta llamada iglesia que se dice cristiana, mesiánica, por qué entonces ha fabricado tantos muñecos alegando que Dios mandó a hacer la serpiente, pero la mandó a destruir también? Y fue la causa que ya estaban ya postrándose delante de la serpiente y ovacionando, ofreciéndole incienso, como el incenciario lo ordenó el Señor. Pero lo que no ordenó el Señor, aunque tenga incienso, no está ordenado por el Señor. El que se monta en trono aquí en la tierra para hacerse figurarse Dios es el que está haciendo, el que está haciendo creer en imágenes, en ídolos, en todo lo que en aspecto de lo que está en el cielo se aparece o se supone que son apariciones de ángeles y de santos, como tiene la Iglesia Católica, según se llaman iglesia. Vamos a leer ahí en la versión esa de 1960, que está versada en el criterio de la Biblia católica, Nácar Colunga, como ya dije. Vamos a leer lo que expresa sobre ese verso de Éxodo
24, sobre la idolatría y lo que en verdad puede la gente entender. Porque no se puede echar, no, porque los dioses, aquellos que existían y tienen sus nombres, pero en el cielo no existía ninguno de esos yesos de oro, de plata, lo que sea, que fabricaban los dedos, como el barro, con la madera, la piedra. Así, aquellos dioses antiguos. Pero vamos a hablar de lo que se está fabricando con dedos también, con las manos, haciendo una hipocresía tremenda, lo cual está infringiendo ese mandamiento del Señor. De no te harás imagen, no la harás, no harás muñeco, no harás nada. Vamos a leer pausadamente la explicación que da la Nácar Colunga ahí. La vida plena. Lee ahí, no era. La vida plena. La explicación de la vida plena. No te harás imagen. La prohibición contra la adoración de otros dioses exigía que no se hiciera ninguna imagen de ellos. Ni podía nadie hacer una imagen del Señor Dios mismo. Él es demasiado grandioso para que se le represente con cualquier cosa hecha por manos humanas. Cuando se aplica a los creyentes en Cristo, es decir, a Mashiach, el segundo mandamiento prohíbe el hacer imágenes de Dios o de animales para el propósito de la oración. La oración o cualquier clase de ayuda espiritual. El principio de este mandamiento se aplica igualmente Continuamos. El principio de este mandamiento se aplica igualmente a las tres personas de la Trinidad. Primero, es imposible que ninguna imagen o cuadro de Dios represente verdaderamente la gloria y el carácter personal de Dios. Repetimos. El principio de este mandamiento se aplica igualmente a las tres personas de la Trinidad. Primero, es imposible que ninguna imagen o cuadro de Dios represente verdaderamente la gloria y el carácter personal de Dios. Segundo, Dios es tan trascendental, tan santo e inescrutable que cualquier imagen de Él lo afrenta y disminuye su verdadera naturaleza y lo que Él ha revelado sobre sí mismo. Tercero, no deben basarse el punto de vista y los conceptos del creyente acerca de Dios en imágenes o cuadros de Él, sino en la palabra de Dios y en su revelación en la persona y la obra de Jesucristo. Esta es la explicación que da Esa es la explicación que da. Habla de la Trinidad, habla de Jesucristo. Hay dos cosas que no existen, porque aparentemente Cristo puede existir, ya que el verbo de Amachía, que es el verbo ungido, en Cristo significa untado, pero bueno, es lo que quiere decir ungido. Se unta a la persona, se unta una cosa. El ungido está untado también de un elemento que Dios ordenó. En eso no hay diferencia. Es una palabra correcta. Pero que nosotros no nos acostumbramos a decir a Mashiach, porque naturalmente es el principio hebreo. Amén. Entonces, ahí te está aclarando a ti una situación que va contra la misma iglesia. Porque no te puede hacer ninguna posición de imágenes de cosas que están en el cielo, ni que estén en la tierra. Si Mashiach estando en la tierra no podía hacerse una imagen de él, estando en el cielo no se puede hacer una imagen de él. Porque él está sublimado. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque esté en la tierra y venga a la tierra, él no permitió imagen de él. Ni de los profetas permite imagen de Dios. Ni los discípulos de Mashiach admiten imagen de Dios. Que la admite el catolicismo,
que la imitan las imágenes los que quieren servir a la idolatría. Bueno, allá ellos. Allá ellos. Ellos también alegan que Salomón, en el templo que se realizó ahí, él tenía el templo lleno de imágenes. Pero ellos no especifican el tiempo en que Salomón tenía las imágenes. Entonces están alabando mucho a Salomón en esas aberraciones que él hizo. Porque por algo Amachía dijo que él no se vistió ni como uno de los lirios del campo. Es decir, que todo lo que pudo haber tenido en sabiduría se le fue para las uñas de los dedos. Se le fumó. ¿Cuál fue el motivo? Y por eso ustedes tienen la iglesia llena de muñequitos y alegan que no los adoran, se arrodillan delante de ellos, pero que están adorando a Dios, pero con una figura mostrando delante de ellos ahí. ¿Por qué hacen la figura? Si no es necesario la figura. Es entonces que Salomón cumplió con Dios. El que cumple con Dios es Amachía. Y está hablando de Salomón, como hablaba de los fariseos, que les decía hipócrita, que no cumplía con la ley. No cumplían con la ley. ¿Qué puedo decirle yo al que no cumple con la ley? Yo no puedo tirarle piedra. Amachía no vino a tirarle piedra a nadie. Y yo tengo que andar como él anduvo. Yo no tengo que tirarle piedra a nadie. Yo lo que tengo que explicar la palabra del Señor como es para que la crean y se salven. Algunos se salven. Ya que estamos viendo como los tiempos de Noé. Hay mucha falacia, mucha fantasía, mucha felonía. Esto es una cosa tremenda. Traten de salvarse algunos, aunque sea. Adhiéranse a nosotros, que estamos ahí al pie de la verdad. Justamente, como Mashiach mandó a escudriñar. Eso hacemos nosotros, individualmente, porque la salvación es individual. Vamos a hablar un poquito más de Salomón. ¿Cuándo fue que Salomón le torcieron el corazón, como dice la Escritura? Entonces vamos a poner cosas de la torcedura de Salomón. Y se llenó el catolicismo, se sonríe mucho. Ese llamado vicario, que no es vicario de nadie, que se quite de la doctrina negra esa que tienen de las cosas satánicas. Dice que las mujeres le torcieron el corazón. ¿Qué mujeres? ¿Las de su pueblo? No. Las mujeres reinas. Y esas reinas no eran de Israel. Eran de otras naciones. Y él les puso casa. Y ellas tenían sus dioses en su casa. Tal es así que torcieron y llenaron el templo, de imágenes, de cosas que Dios no había ordenado. Porque lo que ordenó Dios de los querubines no era para el pueblo, era en particular para el templo única y exclusivamente, y no para los templos que se hacen. Todas esas iglesias no es el templo de Jerusalén, no es el templo de Dios, el templo del enemigo de Dios. Eso sí. Vamos a leer esa torcedura que tenía Salomón. Pongan atención a la palabra. En Éxodo 34, 16.
o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Estaba escrito ya que ya Salomón se iba a torcer. Tuvo mucha sabiduría de Dios, pero ya estaba plasmado. Que él iba a ser distinto. Ya no era el mismo. Las personas pueden creerse de tener una propia gloria y creerse poder obstruccionar la gloria que Dios marcó para nosotros. Estamos en gloria cuando hacemos la voluntad de Dios. Amén. No una voluntad ajena a Él. En ese verso que acabamos de leer, vemos que Salomón cogió de las hijas de reyes y tenía mujeres reinas. Les puso casa. Ellas venían con sus dioses. Enseñen la historia como es debido. No sean más hipócritas. Yo tengo que andar como Amachí anduvo. Al pan, pan y al vino, vino. Destuerzan todas esas iniquidades que tienen ustedes. Porque las hacen y las propician también a los demás. Léeme ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. Eso es lo que está pasando en este tiempo, lo cual está calificándose ya para estar como los tiempos de Noé. Por tanto, pues les envía a Dios operación de error para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Las personas, como dice Apocalipsis 3:12, van a conocer la realidad al final, la realidad de cómo está aquello en la dimensión aquella del lado allá. Lo que la gente ignora, eso que le llaman extraterrestre, es la dimensión espiritual del cuerpo de Dios. Que viven en espíritu. Nosotros somos del cuerpo de Dios, físico, material, terrenal. Y no está la gloria de Dios dividida, porque el reino de Dios no está dividido. Como lo tienen tan dividido cada uno de esos que están predicando, aparentemente, porque no más que están cumpliendo con lo que dice Isaías 53:6, que están cada cual apartado por su camino, no por el camino que Dios trazó, por el camino que nos ilustró a Mashiach, de guardar los mandamientos de Dios y no expulsar y echar fuera ningún mandamiento de Dios.
Déjense ya de hacerse los suecos. El mandamiento que está aparejado, dispuesto para que lo cumpla alguien. Por eso Machías dijo, yo vine a cumplir y yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. ¿Por qué ustedes abrogan a Moisés? Todo lo que él expresó es palabra de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel. A Machías mismo. ¿Por qué? ¿Qué onda perversa se le ha metido a usted en la cabeza para no salvarse? Una sola familia se salvó antes del diluvio. ¿Cuántas familias se pueden salvar hoy si analizan esta grandiosa locución a través del internet? Porque es grandioso, esto es una gran escuela, una gran enseñanza, es una buena cosa, una buena técnica. Así que entiendan esto. También que les digo, en Apocalipsis, siempre se los estoy repitiendo, en Apocalipsis 10:11. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Si estamos viviendo los tiempos de Noé, es preciso que esto se esté predicando. Es simbólico lo que el sentido de coger el libro y tragárselo. Analicen bien las cosas. Es el contenido de la palabra de Dios. Záfense de los errores. Que eso es lo que nos salva. Estar de acuerdo en lo que Dios habló a través de sus profetas. Todos los machijim, los discípulos del Señor. Deseamos de sincero corazón que puedan escuchar y que penetre esta conversación y se zafen de los lazos del enemigo, de los enemigos de nuestra alma, para que el Señor reciba la gloria y la honra de vida por ustedes también. Señor los bendiga.